La vida de Jesús es una de las más conocidas de la historia. El Hijo de Dios nacido en Belén y crucificado bajo el dominio romano. Pero existe otra historia, una que ha permanecido oculta durante siglos y que revela un aspecto completamente nuevo de la vida y misión de Jesús. Este es el increíble relato de aquellos que lo arriesgaron todo por su entrega a Jesús, que dedicaron su vida a apoyarle y que desempeñaron un papel importante en su educación y en el surgimiento del cristianismo, su familia. Por primera vez, localizaremos a los familiares que determinaron los pensamientos de Jesús desde su infancia hasta su muerte. Y desvelaremos que tuvo hermanos, hermanas, tíos, tías y primos, e incluso conoceremos sus nombres. Para investigar esta historia oculta, contaremos con uno de los genealogistas más respetados de los Estados Unidos, Tony Burrows. Con él viajaremos por 3 continentes, desde los desiertos de Judea a los laboratorios forenses de Europa, preguntando a expertos y reconstruyendo pruebas. Su sorprendente relato revela que la familia de Jesús descendía de una de las dinastías reales más poderosas de la historia judía. Una dinastía que apoyó a Jesús en todo momento. Sus hermanos fueron discípulos, su madre y hermanas podrían haber estado en la última cena, y hasta su familia fue testigo de su resurrección. El descubrimiento de Tony revolucionará nuestra concepción de Jesús para siempre. La verdadera familia de Jesús. De acuerdo con los evangelios, da la impresión de que Jesús era hijo único. Pero la realidad podría haber sido muy distinta. Otras fuentes nos desvelan que Jesús formaba parte de una gran familia. En lugar de haber tenido una infancia solitaria, habría estado rodeado de ruido, caos, conversación, todos los avatares de una vida familiar normal. Pero ¿quiénes eran con exactitud estas personas y qué papel desempeñaban en la vida y misión de Jesús? La vida familiar de Jesús era alborotada y complicada. Tenía hermanos y hermanas, tenía hermanastros, gente con la que no siempre se llevaba bien. No se trataba de una familia sencilla. La atención se centra de manera espectacular en una persona, Jesús, de modo que se nos impide ver a los que quedan en la sombra, su familia. Hemos contado con la ayuda del ilustre genealogista Tony Burrows con el fin de indagar en el árbol genealógico de Jesús. Burrows ha dedicado más de 20 años a localizar el árbol genealógico de cientos de familias afroamericanas. Pero el reto al que ahora se enfrenta es el más importante de su carrera. Estudiar a la familia de Jesús es un enorme reto, ya que no hay parientes a los que acudir a preguntar. No contamos con los archivos modernos que tenemos hoy en día. Así que intentar reconstruir los escasísimos documentos que existen será un gran desafío. La búsqueda llevará a Tony a través de Oriente Próximo. Desde los archivos secretos de Israel a las bibliotecas europeas, donde encontrará unos escritos cristianos de los cuales la Iglesia no suele hacerse eco. Asimismo, Tony volverá a estudiar textos más conocidos, como los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el contexto temporal en que fueron escritos. Y usando sus técnicas genealógicas, aprovechará estos recursos para detallar minuciosamente quiénes fueron los familiares de Jesús y crear por primera vez su árbol genealógico. Es un viaje que cambiará su perspectiva para siempre. Descubriremos que Jesús tenía hermanos,
y puede que algunos de ellos se encontraran en los momentos clave de su misión. Conoceremos también que Jesús tuvo hermanas. Tony investiga cuántas fueron y cómo podrían haberse llamado. Jesús tuvo un grupo de apoyo al igual que las demás familias, por lo que si sabemos quiénes fueron los miembros de su familia y los papeles que desempeñaron, podremos comprender mucho mejor a Jesús. Pero Tony no solo está decidido a averiguar quiénes fueron los familiares de Jesús, sino que también desea saber qué aspecto podrían haber tenido. Su búsqueda le lleva a Galilea, donde nació Jesús. Allí conoce a una familia cuyos antepasados han vivido en la zona durante 2000 años. Y descubre que a través de los cráneos antiguos y con la ayuda de la tecnología informática pueden recrearse los rostros de una familia del siglo I. Para Tony, este es un viaje de grandes descubrimientos. Este estudio ha cambiado por completo mi visión de Jesús y el papel que jugó su familia. Para mí ha sido un viaje increíble hasta límites insospechados. Conforme transcurra la búsqueda, Tony irá descubriendo que la familia de Jesús era bastante más grande e importante de lo que podría imaginarse. Pero ¿quiénes formaban esta dinastía Galilea? La imagen tradicional de Jesús como hijo único se remonta ya a la historia de su nacimiento. Los evangelios nos relatan cómo María, en avanzado estado de gestación, y su marido José se dirigían a Belén, donde ella acabaría alumbrando a Jesús en un pesebre. Y quizás lo primero que nos sorprendería sería la temprana edad de María. A las chicas se las casaba cuando eran adolescentes, alrededor de los 13, 14, 15, 16 años. Así que podían quedar embarazadas a muy temprana edad. Aunque pueda parecernos espantoso, era un hecho muy normal en el siglo I. Muchos cristianos creen que Jesús era el único hijo de María. Pero cuando Tony empieza a estudiar las pruebas, encuentra pistas que muestran un panorama muy diferente. Comienza examinando algunas de las primeras fuentes de información sobre Jesús, los Evangelios. 4 relatos de su vida y misión escritos en el siglo I. En genealogía buscamos los recursos que puedan ser más cercanos a la fecha en que ocurrieron los hechos. Al hacerlo, averigüé cosas que fueron totalmente inesperadas. El Evangelio de Marcos menciona que Jesús no era hijo único. Dice que tenía hermanos. Tony estaba intrigado. Para averiguar más cosas, decide reunirse con el historiador bíblico Jim Charlesworth. Jim, cuéntame el relato de Marcos. Es una historia bastante sorprendente. Jesús va a la sinagoga, lee la Biblia y explica el texto a los judíos de allí, que se quedan atónitos. ¿Quién es este hombre? ¿No es el hijo de José y no son Santiago, José, Judas y Simón sus hermanos? Y no sabemos nada acerca de sus hermanas, de manera que entre hermanos y hermanas tenía al menos 6. No tenía ni idea de que fuera una familia tan grande. ¿Y 2 hermanas? No lo había oído nunca. Como mínimo tenía 2 hermanas. No sabemos cuántas con exactitud ni tampoco sus nombres. Según parece, el Evangelio de Marcos deja entrever una referencia a las hermanas de Jesús. Pero sin más información, la búsqueda de Tony ha quedado temporalmente estancada. Así que opta por buscar otras fuentes y da con un importante descubrimiento. Durante siglos se venía pensando que los evangelios eran la única información sobre la familia de Jesús. Pero en 1902, unos arqueólogos que excavaban en Egipto descubrieron un antiguo texto sirio conocido como el protoevangelio o la narrativa de la infancia de Santiago. Lo que contenía en su interior desentrañaría secretos anteriormente ocultos sobre las hermanas de Jesús. El texto describe al detalle la historia del nacimiento de Jesús. Pero existen interesantes diferencias entre la historia que cuenta y el relato tal y como aparece en los evangelios.
La narrativa de la infancia afirma que cuando María alumbró a su hijo, José no era el único que estaba presente. Menciona a alguien más, a una niña llamada Salomé. Sin embargo, no se dice quién era Salomé y por qué se encontraba allí en ese momento. No obstante, una nueva teoría sugiere algo revolucionario. Es posible que existiera una relación muy estrecha entre Salomé y María y José. El texto no nos llega a decir quién es Salomé. Salomé es ahora un nombre popular, así que podría pensarse que si hay una Salomé necesitamos identificarla. Necesitamos decir que es Salomé de Belén o cualquier otro identificador. Pero no es así, se la presenta como simplemente Salomé. Y por eso el autor debe suponer que los lectores conocen cuál es su parentesco con José y cuál es su parentesco con María. Phillips cree que en realidad la misteriosa Salomé era la hermana mayor de Jesús, pero no fruto del matrimonio de José y María. Podría haber estado casado antes. Y esto introduce una idea extraordinaria. Puede que José hubiera tenido una esposa anterior. A fin de averiguar algo más, Tony viaja a Oxford para reunirse con el experto bíblico Mark Goodacre. Goodacre ha estudiado textos del siglo IV de los escritores cristianos Eusebio y Jerónimo que mencionan a Salomé. Mark, ¿qué sabemos de la primera esposa de José? Sabemos que José estuvo casado antes de casarse con María y diversas fuentes del siglo II nos lo relatan. Incluso fuentes más tardías la mencionan, la llaman Melca o Esca, y las fuentes hablan de cuando José era viudo y había tenido hijos con su primera esposa. Si aceptamos que José se había casado anteriormente, es fácil considerar que Salomé, la niña presente en el nacimiento de Jesús, podría haber sido su hija. En la narrativa de la infancia se dice expresamente que cuando acompañó a María, su segunda esposa, a Belén, no iba solo. Aquí tenemos una historia en la que José llevó a su prometida a su ciudad natal. Llevó a todos los miembros de su familia y luego se supone que llevó a sus hijas. En dicho contexto, es más razonable imaginar que fuera la hija de José que una desconocida. Es una afirmación sorprendente y, sin embargo, totalmente verosímil. Jesús tuvo una hermanastra y se llamaba Salomé. Pero la familia de Jesús no acaba aquí. El Evangelio de Marcos menciona a más de una hermana y también hermanos. Tony está decidido a averiguar exactamente quiénes eran. Tony Burrows, un genealogista de renombre mundial, ha emprendido la búsqueda del árbol genealógico de Jesús. Hasta el momento ha descubierto que Jesús tenía una hermana. Pero el Evangelio de Marcos cita a más de una. El siguiente paso, pues, consiste en desvelar el misterio de la existencia de una segunda hermana. Podría haberse llamado María o Miriam. Esta teoría está basada en una fuente escrita con bastante posterioridad a los evangelios, la del escritor del siglo IV Epifanio. Pero la referencia data de más de 3 siglos después de la muerte de Jesús, y Tony necesita más pruebas antes de poder aceptar la existencia de una segunda hermana. Un almacén de las afueras de Tel Aviv, en Israel, puede proporcionarle las pruebas que necesita. Esta es la mayor colección mundial de osarios del siglo I, urnas de piedra que contienen los huesos de los muertos. Las inscripciones que aparecen en ellas nos ofrecen una nueva y fascinante oportunidad de conocer los nombres de las mujeres en tiempos de Jesús. El arqueólogo Joe Zayas ha estudiado estos osarios. ¿Y qué es esto? Es un osario judío del siglo I, y lo que lo hace especial es esta inscripción de aquí que está en arameo. Si la leemos de derecha a izquierda, dice que es el osario